Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, decía que el que canta ahuyenta sus males. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde el Auditorio de la Reforma a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Sean todos bienvenidos. Es un gusto recibir en entrevista a la maestra Rebeca Olvera. La soprano poblana hizo su debut en Bellas Artes bajo la tutela del gran tenor mexicano Francisco Araiza. Ingresó al Estudio Internacional de Ópera de Zúrich. La maestra Rebeca Olvera ha sido invitada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy feliz de estar en casa, de trabajar con la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Me siento muy emocionada. Ya estamos listísimos con un programa muy bello que espero que la gente vaya a disfrutar mucho. Seguramente lo va a hacer. Maestra, nos vimos en 2017 cuando participaste en un concierto bellísimo a beneficio de la Cruz Roja Mexicana, y en esos momentos el gran cantante español, el maestro Plácido Domingo, te invitó al escenario. Sí, así es. Fue un momento muy especial en mi vida porque era, curiosamente, después de tantos años de carrera, era la primera vez que cantaba en mi ciudad. Y entonces imagínate, claro, compartir el escenario con el gran maestro Plácido Domingo. Era la primera vez también que cantaba yo con él. Entonces fueron muchas emociones, fue una experiencia hermosa. Desde entonces he tenido la oportunidad de volver a trabajar con él. Él es maravilloso, pero desde entonces no había yo regresado a mi ciudad, y bueno, ahora que tengo esta oportunidad estoy disfrutándola muchísimo. Ya se imaginarán que independientemente del trabajo y de los ensayos, ya tuve la oportunidad de escaparme, que sí, a comer las chalupas, mole y mis tortitas de Santa Clara que tanto extraño. Que no deben faltar nunca. Maestra, tienes 20 años viviendo en Suiza. Sí. Y uno de los grandes, digamos, placeres de tu vida y una de las grandes satisfacciones fue estar bajo la tutela del que ha abierto la puerta internacional a los cantantes mexicanos, como es el maestro Francisco Araiza, que por supuesto para la gente que está involucrada en el canto es la gran celebridad, el gran maestro, pero digamos que en México a lo mejor no hay tantas referencias, pero en Europa, sí, en Japón, y bueno, es el gran cantante, y digamos que si no fuera por su intervención, por su gran trabajo, no existirían estos cantantes de esta forma como lo vemos ahora, ¿no? Sí. Estamos hablando de un Villazón, de un Javier Camarena, de todos estos grandes cantantes que tenemos ahora. Así es, yo tuve la gran fortuna, como bien cuentas, de trabajar con el maestro Araiza durante mis 2 años en el estudio de ópera de la Casa de Ópera de Zúrich, y efectivamente, bueno, independientemente del ser tan maravilloso y tan carismático, es una escuela el solamente escucharlo cantar. Claro. Se aprende muchísimo, y bueno, todo lo que trabajamos ahí, los talleres, se podía realmente, yo sentía que ya cantaba mejor nada más de verlo. Fue una gran experiencia con la que he estado muy agradecida, y efectivamente muchos afirman que él fue, digamos, el primero que abrió caminito, que claro, con nuestros maravillosos tenores tampoco es que necesitaran mucho camino por abrir, porque, bueno, claro, tenemos unos tenores, tenemos mucho que presumir de nuestros tenores, claro, como bien. Pero digamos que facilitó muchas cosas. Facilitó, puede ser, sí. Y entonces, bueno, yo me siento afortunada
afortunada de estar en esa lista de los mexicanos que pueden cantar fuera de México y que además pueden regresar. Eso siempre es muy, muy bonito porque podrás estar cantando en los mejores teatros del mundo, pero volver a casa no tiene precio. Claro, y parece que 2017 fue ayer, pero ya son 9 años. Ya, es impresionante, exactamente. Yo estaba también haciendo cuentas hace poco y sí, pasó tan rápido, pero me alegra, digamos, poder compartir todo lo que he crecido y lo que he aprendido en estos últimos años para ahora sí finalmente tener la oportunidad de darles a mi público, a mi gente, a mi ciudad, un concierto como solista, acompañada de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Así es que, bueno, espero que vean que estos años no han pasado en vano, que también la voz ha crecido y la experiencia, y esa es la experiencia que quiero compartirles ahora. Claro. Un poco más adelante me gustaría que platicáramos sobre tu voz en específico, pero ahorita que dices de el tiempo pasa, también la voz se va modificando. Digamos que tu voz fue cambiando ¿hacia qué? Nunca se deja de aprender, nunca se deja de evolucionar, aunque también siempre corres el peligro de irte para el otro lado. Yo he tratado de ser muy consciente de mi voz, especialmente porque, no sé si lo sabes, pero yo empecé muy tarde con mis clases de canto. Entonces he tratado de ser muy cuidadosa porque yo quiero cantar por muchos años. Es algo que disfruto tanto que lo quiero hacer, si se puede, hasta los 50 y... No, más, ¿verdad? Entonces, para mí es súper importante este trabajo constante de el cuidado de la voz, de tratar de abordar el repertorio correcto, de ser muy respetuosa con la música y con mi voz y con mis cuerdas, al mismo tiempo que también cumplo con mis responsabilidades como soprano solista en la Casa de Ópera de Zúrich, que me ha tocado cantar de todo, cosas muy complicadas, cosas más sencillas, barroco, clásico, moderno. Entonces, siempre con ese cuidado de la voz para que estos cambios siempre sean cambios positivos. Y en mi caso creo que puedo darme la libertad de decir que estoy muy contenta con esta evolución, cómo se ha desarrollado mi voz, y el repertorio que estoy abordando, y creo que con esto hemos elegido un programa precioso que espero que disfruten. Seguramente. Hablando específicamente, maestra, de este programa, son 3 grandes bloques, digamos. Uh-huh. En este primer bloque, ¿qué pudiéramos decir en específico? ¿Cuáles son las obras que eligieron? Bueno, como te lo comentaba, siempre trato de ser muy respetuosa con la voz. Mi plan original era, digamos, hacer un bloque, no sé, de arias antiguas italianas y después de arias de ópera y después a lo mejor canciones italianas y francesas y terminar con canciones mexicanas. Eso, digamos, era así como mi ideal. Pero es cierto que muchas veces el registro de las canciones, especialmente de las canciones mexicanas, no es tan favorable para mi voz, que yo tengo una voz más ligera y más en los agudos es donde más brillo. Y entonces, bueno, lo decía como un poco como chiste, que acabábamos de pasar el Día de la Candelaria, entonces el programa es un poco de chile, mole y garracha, porque empezamos con una canción francesa de Delibes, Las hijas de Cadix, seguimos con un aria antigua, La Shakiopianga, y seguimos con una canción mexicana, Júrame, y terminamos ese bloque con una arieta, de una opereta que se llama Juditha, Meine Lippen, sie küssen so heiß, mis labios besan tan caliente, traducción literal. Y después tenemos una intervención de la orquesta con La Fuerza del Destino. Si te parece, maestra, vamos a escuchar esta primera parte. Por favor. Sí. Pues sí, pues adelante. Estamos platicando con la maestra Rebeca Olvera y pues vamos a disfrutar de su trabajo y de su talento, acompañada de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
que nunca me habían visto enamorada. Yo te juro que yo misma no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti y estás contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo dudas hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra mujer amada. Tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Ich weiß es selber nicht, warum man gleich von Liebe spricht, wenn man in meiner Nähe ist, in meine Augen schaut und meine Hände küsst. Ich weiß es selber nicht, warum man von der Liebe spricht, wenn keiner widersteht, wenn mich sieht, wenn an mir vorübergeht. Doch wenn das rote Licht erglüht, so wie der Decken schmort und alle lauschen meinem Lied, dann wird mir gerade
Königin im goldenen Alcazar. Sie ist so wunderschön, ich hab sie oft im Traum gesehen. Schaut sie das Tamburan, zu wilden Tanz, das Tamburan alle Augen glühen. Sie ist in mir aufs Neue wahr.
Continuamos en Obertura, estamos platicando con la maestra Rebeca Olvera, disfrutando de su trabajo y del trabajo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestra, hace un momento platicabas un poquito sobre que llegas un poco tarde a tus clases de canto y tenemos que decirlo que en realidad tú estudiaste Ciencias de la Comunicación. Así es, así es. Yo soy realmente licenciada en Ciencias de la Comunicación. Lo cual disfruté muchísimo. Yo siempre he dicho que el haber llegado al conservatorio ya como licenciada, así que ya con esa experiencia, con esa madurez, me hizo tener un acercamiento diferente. Y fue, creo, un acercamiento muy positivo. A pesar de que yo ya empezaba tarde, digamos que traté de ponerme al corriente lo más rápido posible y bueno, funcionó. Tuve muy buenos resultados muy pronto. Después de 3, 4 años en el conservatorio fue que me animé a entrar al concurso Carlo Morelli y de ahí fue donde la carrera despegó. Despegó. Pero entonces, claro, sí, siempre es bueno tener una carrera de música. Yo cuando entré al conservatorio tenía compañeritos de 13, 15 años que ya tocaban 3 instrumentos, veían música perfecto y yo no tenía absolutamente ninguna idea. Porque, bueno, como te cuento, había decidido estudiar Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, fue gracias a
a la universidad en donde estudié, que ya en los últimos semestres de la carrera se organizaron para hacer una especie de un espectáculo de números de comedia musical. Y yo realmente me metí porque a mí me gustaba bailar. Yo jamás había cantado, jamás había hecho absolutamente nada que tuviera que ver con la música. Era, digamos, puros aficionados, biólogos, administradores, claro, simplemente divirtiéndose. De esto que hacen como estos talleres en la Universidad de las Américas, donde son los talleres artísticos, algo así, ¿no? Era un taller, o sea, realmente era algo súper espontáneo que se organizaron entre alumnos que les gustaba. Y tuvimos el apoyo de la universidad, que nos dieron un espacio para ensayar, pero o sea, fuera de eso realmente fuimos nosotros o los que empezaron a organizar. Como se dieron a entender, montamos el show y fue una coincidencia que uno de los números que presentamos fuera El fantasma de la ópera, que no es ópera, pero la cantante tiene que echarse unos agudos, muy altos. Y casualmente yo era la única que los podía hacer, y ahí nació. Ahí fue donde descubrieron, mi ahora esposo, donde dijo, ay, tú tienes buena voz para cantar ópera. Y ahí nació todo. Entonces yo estoy muy agradecida con haber pasado por esa experiencia, porque por algo pasan las cosas, ¿no? Claro. Eso me ayudó de diferentes maneras, y ahí fue donde descubrí mi amor por la ópera y por los escenarios. Y que tenías eso ahí, ¿no? Ahí lo tenía, y era algo que no se pudo haber descubierto de otra forma. Claro. Tenía que haber sido ahí, entonces estuvo muy bien. Y tenía que pasar, porque si no, exactamente. Mira, no tiene sentido. Digo, ¿cuántas personas pueden tener, o todos tenemos a lo mejor un talento que no hemos descubierto? No solamente este talento que podríamos decir, me gusta, a lo mejor no lo muestro porque no estoy segura, ¿no? Sí. Sino a lo mejor algo por ahí que ni tú misma sabes. Exactamente. Bueno, dicen mis papás y mi hermana sobre todo, que es la que más se quejaba, que siempre me gustó cantar, y eso es cierto, pero yo era bien desafinada y cantaba en mi regadera. O sea, yo jamás fui ni siquiera la que, ay, que cante Rebeca. No. O sea, de verdad que no salía de la regadera, pero de que me gustaba cantar. Pero nunca me imaginé que eso fuera una posibilidad, y algo que me dejara vivir, ¿no? Algo de lo que pudiera vivir. Claro. Y en este sentido, podemos decir que no es tarde, ¿no? Porque si bien es cierto que para muchas disciplinas artísticas y también deportivas, entre más temprano es mejor, porque evidentemente el cuerpo va haciendo lo suyo y los años van haciendo lo propio. Nunca es tarde para explotar ese talento, ya sea a lo mejor solo por gusto o de manera profesional, porque a lo mejor tú ni siquiera estabas pensando en que pudieras tener una vida en el futuro dedicada 100% a esto. Exactamente. En un principio, el gusto por hacerlo me hizo decidir, digamos, tomarlo como un hobby. Y ya en el camino, las personas que me rodearon fueron las que me iban, digamos, guiando y diciéndome, no, es que, o sea, sí tienes un talento especial. Yo no sé no sé qué es primero, ¿no? Si el talento alimentado por el gusto, o al revés, el gusto que después se alimenta por el talento, y tú vas encontrando el camino porque es algo que disfrutas tanto que que encuentras las respuestas muy, muy rápido, y estás abierto a lo que te dicen y te suena lógico. Y entonces, como te decía, fue algo muy rápido, y muy agradecida de haber tenido a las personas correctas a mi alrededor que me fueron llevando, como mi primera maestra de canto, que ella fue realmente la que dijo, tú te tienes que ir al conservatorio. Entonces, híjole, me encantaría, algún día voy a escribir un libro, que va a ser más bien una lista de todas las personas a las que estoy agradecidas por que en su momento me aconsejaron bien. Y qué bueno que seguiste esos consejos. Maestra, esta experiencia y este cambio, este giro de 180 grados que te lleva a la música, que te lleva al arte, al final te ha llevado también a coincidir y trabajar con grandes personalidades, con grandes cantantes, con grandes directores, y has pisado importantes escenarios. Me gustaría que nos compartieras un poco. Me da, siempre me pongo nerviosa porque no quiero que se me olvide ninguno. Obviamente también en ese libro que voy a escribir, la lista de todos los grandes artistas con los que he tenido la fortuna de trabajar, pero evidentemente, digamos que los más importantes en mi vida, o con los que he tenido la oportunidad de trabajar más,
pues empezando con mi gran querido amigo Javier Camarena, con el que tuve la oportunidad de hacer mi debut. Bueno, hicimos nuestro debut juntos en aquella hija del regimiento en el 2004 en Bellas Artes. Desde entonces cantamos mucho juntos. Yo me fui a Suiza, después él llegó también a Suiza, y ahí también tuvimos la oportunidad de cantar mucho. Entonces, bueno, él es obviamente una parte muy importante de mi carrera, de mi vida profesional y de mi vida de mi vida. Y obviamente también el maestro José Carreras también ha tenido una parte gran importante muy importante en mi vida. Con él hice muchísimos conciertos por toda Europa, por Rusia, Argentina, México, y también de él aprendí muchísimo. Era nada más tenerlo al lado, era también una gran lección cada vez que tuve la oportunidad de compartir el escenario con él. Y obviamente mi queridísima Cecilia Bartoli con la me encanta. He tenido muchísimos proyectos, y la que me llevó a Salzburgo, hablando ahora de los teatros, de los grandes teatros que he tenido la oportunidad de conocer y en los que he tenido la oportunidad de cantar, pues obviamente Salzburgo, bueno, el Festival de Salzburgo ha sido la cereza del pastel. Hace poco también tuve la oportunidad de cantar en La Bastilla, en París, de último minuto, cantando La hija del regimiento, por cierto. Eso también fue muy especial. La Casa Opera en Viena, Berlín, bueno, como te digo, no quiero dejar ninguno al lado, pero todos y cada uno de los teatros grandes y chicos, o artistas desconocidos, de todos he aprendido muchísimo, y con todos he disfrutado muchísimo el trabajo. Maestra, ahora brevemente, ¿qué es lo que vamos a escuchar en esta segunda parte? Segunda parte, vamos a empezar con un área muy conocida que me gusta presentar cosas poco conocidas, pero también es importante incluir algo que esté en la oreja del público, y voy a empezar con O mio babbino caro de la ópera Gianni Schicchi de Puccini. Después seguimos con Un tamal de dulce, o sea, que nada que ver. Sigue Dime que sí, del maestro Sparsoteo. Después, Caro Nome, de la ópera Rigoletto, de Verdi. Y termino ese bloque con Non ti scordar di me, una canción napolitana del maestro de Curtis. Y después una intervención de la orquesta con Manon Lescaut. Así es, perfecto. Pues si te parece, vamos a escuchar. Por supuesto. Pues vamos a disfrutar del trabajo de la maestra Rebeca Olvera. Le acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón. Oh
importan la vida sabiéndote ajeno. Dime que mienten, que nunca tendrás otro amor. Deja que mi labio te nombre. Quedo como se nombra Dios.
Estamos platicando con la maestra Rebeca Olvera, disfrutando de este concierto en el Auditorio de la Reforma, bajo la dirección, por supuesto, del maestro David Hernández Bretón. Maestra, me gustaría que platicáramos un poquito sobre tu voz, porque cuando uno, o mucha gente podría pensar, bueno, es una cantante de ópera y es una soprano. Y entonces, bueno, sí, pero hay diferentes colores y no todas, tienen, digamos, como los mismos registros. ¿Cuál es específicamente tu color? Y si este color y estos registros también se han ido modificando, no solamente por el aprendizaje, sino también por los años, ¿no? Sí, como bien sabes, las voces de las mujeres se separan de grave a agudo en contralto, mezzosoprano y soprano. Y como bien dices, hay, digamos, también divisiones en ese repertorio, en ese registro. Con las sopranos, están las sopranos dramáticas, las sopranos pintos, que son unas voces que normalmente son para óperas en donde la orquesta es muy pesada, es muy rica, y entonces se necesita una voz que atraviese la orquesta y que llegue hasta la última fila de los teatros, que como bien sabes, cantamos sin micrófono en los teatros. Como Danbrook. Danbrook, sí, claro, sí. La escuchamos hasta... Sí, es más, Diana, sí, cuando acabo de cantar hace poco con ella, es voz preciosa y además es un encanto, Diana. Ay, qué genial. Y bueno, y yo, digamos que empecé con un término que se llama soubrette, que es como una soprano muy ligera, sí, una voz ligera, y he ido creciendo a una voz de soprano lírico ligero, intentando encontrar un color en el registro medio, pero indudablemente donde más brilla mi voz es en los agudos, y digamos en las agilidades, en las coloraturas. Entonces puede ser una voz soprano lírico ligera con coloratura. Okay. Depende también mucho el repertorio. El repertorio depende también mucho al final de cuentas, el elenco con el que estés cantando, el lugar donde estés cantando, porque muchas veces, por ejemplo, volviendo a los compromisos que he tenido con Cecilia Bartoli, con ella hicimos una producción de Norma, en donde tradicionalmente, Norma es una soprano y Adalgisa es la mezzosoprano, cuando en realidad Cecilia es una mezzosoprano y yo soy la soprano. Entonces, depende mucho del elenco, de la versión. Nosotros hicimos una versión lo más apegada a la versión original, en donde la Adalgisa original era una soprano y Norma era una mezzo. Entonces, es bueno saber los términos. Un poco no me vas a poner a mí a cantar a Brünnhilde de Wagner, pero mucho depende, o sea, no podemos encasillar las voces en un solo repertorio. Y más cuando, como yo he tenido la hermosa oportunidad, como te decía, de perteneciendo a la Ópera de Zúrich, hacer de todo. Y entonces, digamos que me he vuelto, ¿cómo se dice? Ajonjolí de todos moles. Y eso que no tengo hambre. Y eso me ha permitido probar varios repertorios, no nada más, no sé, Mozart o Linneo, Donizetti, como te decía, me ha tocado hacer música contemporánea. Entonces, sí, definitivamente soy una soprano ligera, con coloratura, pero depende del proyecto completo para decidir qué canto. Claro, y entonces no tiene nada que ver, o digamos, no es precisamente que te acoples más al barroco, al clásico, al romántico, no precisamente. No precisamente. Precisamente, muchos cantantes sí están así como súper especializados. Mi carrera no me llevó por ahí, y la verdad es que me gusta mucho ser así de flexible, haber cantado en tantos idiomas, tantos estilos, tantos, bueno, no géneros, pero tantos, épocas, digamos. Me he vuelto muy flexible y puedo hacerlo, ¿no? Tal vez no soy Rebeca la cantante barroco, pero lo puedo hacer, ¿no? Claro. Y eso me gusta tener esa diversidad y esa flexibilidad.
Claro, ¿tienes compositor favorito? Uy, No, precisamente por esto. precisamente por eso, porque Claro. en todos o en muchos encuentro algo que me gusta. Ujú. Y también es importante mencionarlo. En los conciertos, claro, te puedes dar la libertad de cantar piezas que en un teatro no cantarías, o digamos en una producción completa. Claro. Como esta de Meine Liebchen, Sie küssen so heiß. Es un personaje que realmente no le quedaría a mi voz, o mi voz no le quedaría a ese personaje para hacerme la producción completa. Pero Claro. puedo dar la libertad y el lujo de De hacer estos. cantar el aria que es tan pispireta. Pues maestra, ha sido un gusto platicar contigo, sobre todo después de tantos años, y encontrarte muy bien, muy contenta, muy activa, y ojalá vuelvas muy pronto, que no pasen 9 años. Sí, por favor. Que no pasen 9 años. Tienes que venir y tendrás seguramente pues muchas oportunidades para cantar con la Orquesta Sinfónica del Estado y tener muchas más presentaciones en México. Nos encanta verte brillando en los escenarios en Europa, pero también te queremos de vuelta. Muchas gracias, te lo agradezco mucho y yo feliz de estar aquí en casa, así es que voy a estar con el teléfono en la mano por si me vuelven a llamar. Claro que sí, seguro que así será. Maestra, pues muchas gracias y si te parece vamos a escucharte. Gracias a ti, Mariana. Un beso a todos. Pues agradecemos a la maestra Rebeca Olvera. Vamos a seguir disfrutando de su trabajo acompañada de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Escuchando a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla es como termina este concierto presentado por Obertura. Soy Mariana Domínguez y le recuerdo que la música también se ve.